dándoles la bienvenida a todos ustedes. Y bueno, sabemos que en nuestro diario caminar, mis queridos, estamos siempre nosotros buscando el llenar ciertos vacíos que hay en nuestro corazón, llenar ciertos lugares que de pronto en su momento se quedaron ahí en stand-by, ¿no es cierto? Y de repente en el caminar uno empieza, ¿no es cierto?, a conversar con el Señor y el Señor empieza también a ir conversando con usted, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando uno está conversando, también se encuentra con personas afuera y empieza usted a dialogar sobre la palabra, empieza a dialogar sobre lo que el Señor tiene para usted, lo que el Señor ha hecho por usted. Y sabe, en medio de esa conversa, uno empieza a tener ciertas interrogantes en su cabecita, ¿sí? Y en esta semana yo le hacía esta pregunta a alguien, le decía, ¿cuál es la diferencia entre refutar, cuestionar y criticar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Refutar, cuestionar y criticar. Mire, refutar, según la Real Academia Española, dice que es contradecir o impugnar con argumentos o razones lo que otros dicen. Pero fíjese esta palabrita, con argumentos, ¿sí? Es impugnar, es contradecir, pero con argumentos, ¿sí? Ahora, cuestionar. ¿Qué es cuestionar? Poner en duda lo afirmado por alguien con razones, ¿sí? Pruebas y fundamentos. Eso es cuestionar. Ahora, ¿qué es criticar? Hablar mal de alguien o de algo, de pronto señalar también sobre un defecto, ¿sí? Eso es criticar, cuestionar, refutar. Ahora, no sé cuántos de ustedes se han encontrado con este tipo de personas que le cuestiona, que le viene a refutar, ¿no es cierto? Y de repente por ahí también salió una crítica. No sé cuántos se han encontrado con estas personas. Yo la verdad sí me he encontrado con estas personas. O de pronto a veces uno también es el que cuestiona. A veces uno también es el que critica, uno es también el que está refutando a la otra persona. Y el día de ayer estábamos con Bolito acá haciendo bueno, seguíamos en el trabajo para los exploradores y éramos hablando de cierto tema, ¿no? Y yo cuestionaba, él me respondía y bueno, al final de toda esta conversación, prácticamente yo lo veía de este punto de vista. Decía, bueno, él tiene razón y yo también tengo mi razón. Y los dos estábamos prácticamente en ese camino. Pero había el refutar, había el estar cuestionando, ¿sí? Entonces a veces nosotros en el caminar nos encontramos en ese plan de estar cuestionando, de estar refutando, ¿sí? Ahora, ¿por qué menciono yo esta parte? ¿Sí? ¿Por qué se me viene esto de cuestionar, de refutar? Mire, el Señor siempre ha tenido planes desde el inicio. Tuvo planes con nosotros, Dios tuvo planes con el mundo, Dios tuvo planes muy grandes, pero hubo alguien que le estuvo siempre refutando, siempre le estuvo cuestionando, siempre le estuvo a él llevándole la contraria. ¿Sabe quién era? De pronto se pone a pensar usted, ¿quién le cuestionaba a Dios en su momento? Satanás. Siempre estuvo él cuestionándole lo que él hizo. Cuando él le creó al ser humano, ¿le cuestionó o no? Sí. ¿Cómo le cuestionó? Haciéndole caer en desobediencia a su propia creación, al hombre. ¿No es cierto? Y fue ahí, pecó y desobedeció y perdió aquella bendición. Siempre estuvo interfiriendo ahí Satanás, siempre estuvo en medio de aquello interfiriendo. Siempre estuvo Satanás haciendo de las suyas ahí. Y me llama mucho la atención esto porque Dios siempre ha tenido planes. Y Él empieza a hablar sobre esto a través de Jesús, cuando Jesús empieza a hablar en las parábolas. ¿Cierto? ¿Y él por qué hablaba en parábolas al pueblo? Les hablaba para que puedan, dice la palabra, para que los que tienen ojos vean, los que tienen oídos que escuchen. Porque les decía a los apóstoles, a ustedes se les hizo entender las parábolas.
Y él hablaba en parábolas. Iba, ¿para qué? Para que la gente vaya entendiendo. Y una de las parábolas que a mí me llama mucho la atención está en el Nuevo Testamento, en uno de los Evangelios, Mateo, capítulo 13. Quiero que me acompañe, por favor, a Mateo, capítulo 13, del verso 24 al 30. Mire, cuando estaba leyendo yo esta porción, ¿sí?, de Mateo capítulo 13, ¿sí?, del verso 24 al 30, veía yo ahí dos cosas. Veía dos especies, ¿sí? ¿Y cuáles eran estas dos especies? Había una semilla buena y una semilla mala, ¿sí? Una semilla buena y una semilla mala. Y también vemos ahí a un sembrador, vemos ahí prácticamente a un agricultor, ¿sí? Está la semilla buena y la semilla mala. Y esto me llama mucho la atención porque mientras Jesús hablaba sobre este tema, ¿sí?, algunos apóstoles le preguntaron: ¿a qué te refieres con esta parábola? Y Jesús les enseñó el significado de esta. Si usted lee el capítulo 13, habla del sembrador. Y dice que cierta semilla, ¿no es cierto?, cayó en las piedras, otra cayó en tierra fértil. Sí, pero esta semilla que cayó en tierra fértil, ¿qué pasó después? ¿No es cierto? ¿Qué pasó luego? Dio, dice, el fruto al 100 por 1, dice. Unas dio al 60, al 70, dice, ¿verdad? Y va explicando esto en esta. Pero más adelante, en el verso 24, él cuenta otra historia, él cuenta otra parábola y les dice lo siguiente. Dice: la siguiente es otra historia, cuenta el narrador de este libro de Mateo, ¿no? La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el agricultor. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Más adelante Jesús les enseña, les explica el significado de esta parábola que está en el verso 36, 38 me parece. Pero empieza él a explicarles de esto. Pero, ¿saben? Yo me ponía a pensar en estas dos semillas, ¿sí? Y me ponía yo a analizar y decía: donde quiera que Cristo planta, escuche esto, donde quiera que Cristo planta creyentes, donde quiera que Cristo planta creyentes, siembra su semilla para que lleven fruto para su gloria, ¿sí? Pero, ¿cuál es el fruto que tiene que dar? ¿Cuál es el fruto? Estamos hablando que Cristo, el Señor, siembra aquellas plantas, aquellos creyentes, y los pone en ese lugar. Usted es un creyente, usted es esa semilla, y a usted lo plantó en el lugar donde está. Entonces, el lugar donde usted se encuentra es porque el Señor le plantó, es porque el Señor le puso ahí, es porque el Señor tiene un propósito al ponerle ahí, ¿sí? Ahora, ¿pero qué fruto tengo que dar? ¿Sí? Mire, el fruto que nosotros tenemos que dar es que, primero, al conocer de este reino, de su amor, usted como semilla empieza también a que otras personas conozcan de este reino. Ese es el fruto. Que otras personas también conozcan de ese amor.
Por algo le plantó el Señor ahí, en ese lugar. Por algo le puso ahí, ¿sí? Ahora, cuando usted se convirtió en esa semilla que el Señor le cogió y le plantó, le puso en ese lugar y empieza a dar ese fruto, ¿sí? Empieza a dar usted ese fruto. Ese fruto, créame, que tiene que empezar es a dar grano prácticamente, porque la palabra menciona, dice, y empezó a dar granos el verdadero, ¿sí? Pero la maleza empezó a taparle a este. Pero el fruto de la semilla buena empieza a dar granos, empieza a crecer, empieza a fecundar. Ahora, ¿cómo reconocemos cuando una semilla es buena? Tal vez aquí no todos somos agricultores, ¿no es cierto? Pero de pronto, ¿cómo podemos saber cuando una semilla es buena? Usted toma en sus manos las semillas, no sé si alguna vez ha tomado el frejo, la lenteja, la arveja, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sabe si esa semilla es buena? ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Mire, aquí yo me ponía a analizar esto y veía 5 pequeñas cosas para entender qué es una buena semilla. La primera es cuando es genuina, muestra genuidad. La semilla debe responder a la especie, a su raíz. Ahora usted es esa semilla. ¿Responde a una genuidad? ¿Cuál es esa especie? Cristo, el Señor me hizo su hijo. Somos pueblo escogido, ¿verdad? Una genuidad. Muestro mis raíces, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo ver que es una semilla buena? Cuando esa semilla está limpia, ¿sí? La buena semilla debe estar libre ¿de qué? De materias extrañas, debe ser limpia, debe ser pura. Y ese es usted. Esa es esa semilla, porque Cristo la escogió como semilla buena. La otra es una semilla sana, ¿sí? Usted puede ver una semilla que es buena cuando está sana. Usted toma la semilla y la ve y está sana. La buena semilla debe estar libre ¿de qué? De plagas, de enfermedades. Pero ¿cuáles son aquellas plagas? Nosotros en la vida diaria vemos estas plagas, vemos estas enfermedades. Pero no es una enfermedad física, sino hay veces que se pega, cosas que estamos en el mundo y se pegan. Pero es una semilla buena. Esa es la buena, cuando esa semilla está sana. También una semilla que es buena, ¿cómo la puede ver? ¿Cómo la identifica? Cuando es viable. Ahora, las semillas deben ser capaces de germinar y desarrollar una segunda semilla. Fíjese esto, es una semilla viable. Cuando esta semilla, sí, germina, desarrolla y da otra semilla. Da una segunda semilla. Y por último tenemos aquí una semilla cuando es vigorosa. Esa es buena. La semilla cuando está vigorosa dice, esta es buena, ¿sí? Las semillas deben germinar y desarrollar una plántula. Se le conoce una plántula a la nueva semilla, ¿sí? Una plántula normal, de pronto esta nueva que empieza a germinar, no importa el terreno, sea un terreno malo, pero créame que esa semilla crece, porque es una semilla buena. Pero una semilla mala, créame que el terreno puede ser el peor terreno, pero no va a crecer, porque es mala la semilla. Pero déjeme decirle, usted es esa semilla, esa planta que Cristo la puso en el lugar donde está. De pronto el Señor tomó su semilla y la puso en un lugar. Y es para que empiece a dar grano, empiece a dar fruto. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué fui movido de un lugar a otro? Porque el Señor tiene un plan, tiene un propósito. Y usted es esa planta. El Señor la tomó y la plantó, ¿sí? Mire, nosotros somos esa semilla y somos puestas en el lugar donde estamos con un propósito. Jesús elige esa semilla y Jesús le eligió a usted. ¿Vio en usted qué cosa? Una genuidad, vio en usted que era pura, le vio que era sana, vio que era viable, ¿sí? Vio que tenía vigor. Mire al que está al lado suyo y dígale, estás con buen vigor. Y si es que está de pronto ya cabeceando, dele su codazo y dígale, despierta, tienes un buen vigor.
¿Sí? Mire, el Señor le eligió porque tenía ese vigor, veía ese vigor en usted, ¿sí? Pero Él tuvo una razón lógica para tomarla y sembrarla, ¿sí? Porque era buena semilla. Y usted es una buena semilla. Pero así conforme el Señor tomó esta semilla, la sembró, también hubo alguien que estuvo ahí viendo esto y también sembró lo suyo. ¿Cuál fue el que sembró lo suyo? Satanás. También Satanás sembró lo suyo. Satanás vio que Jesús tomó una buena semilla y dijo, bueno, yo también voy a sembrar lo mío. Y empezó a sembrar falsas semillas. A esto es algo duro, pero créame que la semilla buena es usted. Pero usted es un creyente, usted es un cristiano. Pero también hay cristianos falsos. Y esa es la semilla que Satanás sembró. Y la palabra menciona y dice, son hijos del diablo. Fuerte, ¿no? Son hijos del diablo. Pero esa es nuestra realidad. Es lo que estamos viviendo, es lo que vivimos. Entonces Satanás toma sus semillas, estas falsas semillas, que en el camino, estas se oponen ¿a qué? A la obra y obstaculizan el crecimiento y los objetivos de Dios. ¿Sí? Ahora, todo esto que le acabo de mencionar, usted lo puede ir leyendo, digiriendo en el verso 24 y 26, ¿sí? De Mateo capítulo 13. El sembrador, Jesús explica quién es. Jesús. La tierra, ¿quién es? El mundo. El mundo, ¿verdad? Y la semilla somos nosotros. Es la palabra que sembró, ¿sí? Y en el verso 27 al 30 tenemos en cambio ahí la semilla mala, porque del verso 24 al 26 está la siembra de la buena semilla. Ahora vamos a ver la siembra de la semilla mala. Dios siempre ha tenido planes de bien para todos sus hijos, para todos, para su pueblo, para sus naciones, para la nación. Pero la semilla que Satanás sembró, ¿cuál es esta? La mentira, ¿verdad? Esa mentira que va poniendo en los corazones de las personas para dañar, ¿sí? Satanás, el padre de la mentira, siempre le refutó ¿a quién? A Dios. Siempre le cuestionó, siempre le estuvo con esa crítica, siempre estuvo ahí hincándole al Señor para que los propósitos de Dios no se cumplieran en el ser humano, no se cumplieran en su creación. Satanás siempre estuvo ahí en medio. Satanás siempre estuvo ahí sembrando también lo suyo. Pero el Señor tomó una buena semilla, pero junto a ella creció esa mala semilla. Prácticamente hay esta semilla que Satanás la siembra, ¿sí? Con el tiempo la siembra, sí, pero se convierte en una semilla vacía, en una semilla que no tiene grano. Miren, ¿alguna vez ustedes han conocido o vieron el trigo cómo es? ¿Han tomado en sus manos cómo es el trigo? La espiga, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros identificar? Resulta que cuando nace el trigo, la espiga, usted la pone en su mano. ¿Y sabía usted que cuando nace el trigo también nace la cizaña, que es conocida, ¿no? Pero aquí la menciona como la cizaña, pero se la conoce como una hierba mala, ¿sí? Pero sabe, la cizaña o esta hierba mala, cuando usted la toma en su mano, el trigo y la cizaña son idénticas. ¿Usted lo había visto? Son idénticas. Usted no puede diferenciar. Alguna vez mi papá, él tomó en sus manos y me enseñó esto. El trigo y la cizaña. Mire, el trigo usted la toma en sus manos y le restreja. Y al momento de restrejar, ¿qué sale? El grano. Salen los granos.
Pero la hierba mala, esta es parecida al trigo, es idéntica. Usted le restriega y no sale nada, está vacía. Pero ¿sabe? Algo que me llama la atención en esto es una parte, llegándole a investigar esto. Esta cizaña dice que hay momentos en que de pronto el segador, el cosechador, tomó juntos con una de estas. Y al momento de llevar al molino, se mezcla. Y dice que este es un hongo, que también es perjudicial para la persona. Este hongo dice que le puede dar infección al cuerpo. Imagínense. Pero está totalmente vacía. No tiene nada. Y también se convierte en un hongo para el verdadero trigo, para la verdadera planta. Y esta, cuando ya está germinada, dice que tiene en sus puntitas algo como morado. Pero es un polvo, que ese polvo con el viento vuela y se pega a la verdadera espiga y se convierte en un hongo y empieza a salir una especie de como cuando el canguil revienta, ¿no? Y sale el hongo. No le digo salió el hongo. Sale el hongo y sale bolita por ahí. No, mire, salió el hongo. Un cholo agrandado. Mire, este hongo le daña al trigo, le pudre. Ahora, nosotros en la vida diaria, mis queridos, siempre está aquella cizaña, ¿sí? Pero a veces nosotros también nos convertimos en esa cizaña. A veces refutamos, cuestionamos sin fundamentos, sin una lógica. No tenemos nosotros argumentos buenos para refutar. ¿Y sabe por qué refutamos, cuestionamos sin tener unos buenos argumentos, sin tener un buen fundamento? Porque estamos vacíos. ¿Tenemos a Cristo? Sí, pero es algo superficial. No lo vivimos. No vivimos a Cristo en sí al 100%. Y es algo superficial. Y estas personas que no tienen a Cristo en su corazón se empiezan a convertir en piedras de tropiezo para el verdadero creyente. Pero sabes, bien triste esto, porque a veces nosotros cuestionamos, criticamos, refutamos afuera. Y afuera puede haber personas que están conociendo recién de Cristo y nos convertimos en piedra de tropiezo. Y es triste porque habla la palabra, ¿no es cierto? En el verso 27 al 30 dice: no se preocupen, déjela que crezca. No le refuten, no le cuestionen. Déjenle, no le critiquen. Déjenle que crezca juntos. Porque al final va a ser triste. Porque va a ser tomada y llevada al fuego. Qué triste, ¿no? A veces nosotros vemos esto en el caminar afuera, en casa, la crítica, el cuestionamiento, que sí, que no, que aquello. No le diga nada. Calladito se ve más bonito. En silencio. El Señor es el que tiene el control. El Señor es el que va adelante. Y dice la palabra, ¿no es cierto?, que en el verso 28 dice: esta mala hierba no sea sacada, porque se puede salir también la buena. Entonces no podemos nosotros decirle de pronto al cristiano que por ahí está en la crítica, está cuestionando, no le diga nada, simplemente déjele. Porque si usted le saca, también puede salir la otra, la buena. No se preocupe, dice el agricultor, déjela que crezca junto. Pero al final, en la siega, esta va a ser llevada al fuego, ¿verdad? El agricultor le dice: déjenla que crezca juntas, déjenla que se desarrolle a su manera. Déjenla que se desarrolle a su manera. A veces nosotros, o el cristiano, que lleva un cristianismo superficial, un cristianismo que un pie aquí y un pie allá, es un cristianismo superficial. Déjenla.
¿no es cierto? Que crezca a su manera, pero al final viene lo más duro. A veces decimos, no, eso no creo que el Señor sea tan malo. Sencillo, ¿verdad? Porque al final esta semilla terminará ¿dónde? En el fuego. ¿Sí? Yo quiero dejarles con esto, mis queridos. En un mundo de fe, ¿sí? Vamos a ver estos dos tipos de semillas. Es decir, dos tipos de creyentes. El primero es el que lleva fruto, ¿sí? El otro es parecido, ¿no es cierto? Es parecido, pero está vacío. Hay creyentes que están vacíos, conocen de Cristo, pero es algo solo superficial. No lo están viviendo al 100%. No lo viven. Y su estilo de vida, escuche esto, y su estilo de vida es la crítica, es el cuestionamiento, es el refutar, es el criticar. Ese es su estilo de vida. ¿Sí? Ese estilo de vida que hay en ellos, créame que se convierten como aquellas semillas para dañar y ser dañados. Para dañar y dañarse a sí mismos. Imagínense autoeliminarse para dañar y hacerse daño a sí mismos. ¿Por qué digo dañar? Porque a veces con el cuestionamiento, la crítica, dañamos a otros. ¿Y por qué digo dañarme a mí mismo? Porque no me doy cuenta de que me estoy autoeliminando. Porque estar en las cosas de Dios no es chiste. Porque estar en los caminos de Dios no es broma. No debemos tomarlo a la ligera. Y a veces nosotros le vemos a una persona y le empezamos de pronto a cuestionar, ¿sí? Y sin argumentos. No tenemos una lógica. Y en ese cuestionamiento estamos haciendo daño, porque nos estamos volviendo acusadores. Y nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Sí? Mire, las semillas que Satanás y sus mentiras plantó es para esto, para dañar y dañarse a sí mismo. ¿Sí? Hoy le quiero dejar esto a usted. Usted es una buena semilla, mi querido. Es una buena semilla, porque el Señor la tomó y la plantó en el lugar donde está ahora. ¿Sí? Es una semilla buena y tiene que dar fruto. No se quede ahí, tiene que dar fruto. Es decir, que usted es esa semilla, usted es ese buen creyente, es el que tiene que dar un buen ejemplo como semilla. Porque tiene que dar otra semilla. Tiene que germinar y dar otra semilla. Usted es esa buena semilla. Y tiene que ser de ejemplo donde quiera que usted esté. Tiene que ser aquella semilla que da otra semilla. Es decir, usted es el que da testimonio que hay prácticamente un reino prometedor. Usted está dando ese ejemplo y está dando usted indicaciones a los demás de que sí tenemos un reino prometedor. ¿Y cómo muestra usted de que sí hay un reino prometedor? Cuando usted se encuentra con los amigos y usted empieza y dice, algo tienes en tu cara, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Sabe? En esta semana alguien me dijo esto: don Vinicio, me gusta conversar con usted. No sé, usted, y sabe algo que me llamó la atención. Dijo, yo tuve un sueño. Y digo, ya, y ya tengo sueño. Dijo, yo soñé que yo leía la Biblia y usted me enseñaba. ¿Ya?
Dice, y desde que yo le conocí a usted, dice, he querido hablar con usted de este tema, pero dijo, no sé, estoy medio confundido, dijo, porque tal vez puede ser usted, dijo, ateo, no sé, puede ser, dijo, y me da un poco de vergüenza decirle de que usted me enseñaba a leer la palabra. Yo me reí y le dije, qué bueno, pero en algún momento le dije, vamos a conversar. Aún no he conversado todavía, pero dice, usted me inspira, dijo, para conversar. ¿Qué te inspiro, bolito? ¿Qué inspiro? ¿Sabe? Le voy a decir esto, es la gracia de Dios. Pero ¿sabe cuál es lo otro? Es porque Dios ve en usted esa buena semilla y quiere que esa semilla sea sembrada para que dé fruto. Pero el bruto no quiere dar fruto. Mire, usted es esa semilla que tiene que empezar a dar granos. Tiene que empezar a dar ese fruto. Usted de pronto ve a un creyente o a una semilla mala de pronto junto a usted, no le cuestione. Si de pronto ve, dice, esta es una semilla mala, ve, no le cuestione, no le diga nada. Ore por esa semilla. Ore por esa semilla para que germine, para que haga la fotosíntesis. Esa palabra me acordé. Para que haga la fotosíntesis. Y el momento de germinar va a dar su fruto. Pero no le critique, no le cuestione, no le refute. Déjela que crezca junto a usted. Porque el Señor es el encargado. Él es aquel agricultor. ¿Sí? Mire, habrá personas que lleguen a nuestra vida. Y va a haber muchas personas que van a llegar a su vida. Pero esas personas que lleguen a su vida tienen que salir diferentes a cómo llegaron. ¿Sabe por qué? Porque usted es una buena semilla. Usted es una semilla limpia, es una semilla pura, es una semilla que no tiene hongos, que no tiene prácticamente, es una semilla vigorosa, veíamos, ¿no es cierto? Y esas personas que lleguen a su vida tienen que salir diferentes a cómo llegaron. No tienen que salir las mismas personas, tienen que salir diferentes. Es decir, que esa persona que llegó y conoció que usted es una semilla plantada por el Señor, esa persona también se convierta en una semilla fértil, en una semilla vigorosa, en una semilla que puede dar fruto. Digo, y me acuerdo por ahí, ¿cuántas semillas en realidad no dejaría sembrado como Vinicio? Y saben, y le he dicho, Señor, gracias, porque aquellas semillas germinan, dan su fruto. Y topo el nombre de Richard Carapaz, dijeron por ahí. Un fruto. Sembré la semilla. Y hoy por hoy acá se encuentra. Y está dando su fruto. Es difícil para estas personas empezar, sí, pero están ahí y van a dar su fruto, ¿verdad? Van a dar su fruto. Y para terminar, mis queridos, mire, siempre va a existir el bien y el mal, siempre. Y a cada paso que demos nosotros encontraremos este particular, buenos y malos, el bien y el mal. Siempre va a coexistir el bien y el mal. Y desde el inicio coexistió el bien y el mal. Pero no estamos para cuestionar, no estamos para refutar, no estamos para criticar. ¿Sí? Hay dos tipos, en realidad, de semillas. Son similares físicamente, sí, ¿verdad? La una lleva fruto y es buena. La otra, físicamente, es idéntica, ¿no es cierto?
pero está vacía. Está vacía. En la fe que nosotros vivimos como creyentes, ¿sí?, hay dos tipos de creyentes. Dos tipos. El que cuestiona, el que refuta, el que critica, pero sin argumentos válidos. ¿Y sabe por qué? Porque está vacía. Porque está vacía. Y para esto hay una tristeza y hay una alegría. La tristeza es porque aquella semilla mala será llevada al fuego. Y la alegría es porque la semilla buena será tomada y llevada a un granero para alimento. Mi pregunta es, ¿cuál es usted de estas dos semillas? ¿La buena o la mala? Póngase de pie. ¿Cuál de estas dos semillas es usted?